Bienvenidas y bienvenidos a Encuentros por la Transformación. El día de hoy nos encontramos con una de las referentes de la cuarta transformación más importantes en el tema local, nada más y nada menos que la diputada Sheila Ariana. Bienvenida, Sheila. Muchas gracias, amigo. Pues un gusto estar aquí compartiendo este espacio y no, y muchas gracias por la referencia que me hacen. No, yo soy una simple servidora del pueblo, pero pues bueno, la oportunidad de estar aquí ya por segunda ocasión, pues nos da una perspectiva un poquito más ampliada de lo que implica la legislación local, por lo menos, ¿no? La cuarta transformación Sí. inicia siendo la apertura a mujeres y jóvenes eh, para esta transformación. Y si bien hay mucha modestia, ha sido una de las referentes que inició en el 2018 y ha tenido un segundo periodo electoral. ¿Cómo ha sido el poder que han ejercido ustedes y cómo ha sido el cambio profundo en la transformación? Bueno, fíjate que a mí me toca hacer mi primer voto, cumplo 18 años justamente cuando es la campaña de Andrés Manuel del 2018 precisamente. Eh, bueno, no, quiero replantearlo porque no cumplo 18, pero me fue la primera votación que hice, precisamente. Y en ese contexto de entrar, se juntaron muchas cosas. No solamente que estaba saliendo de la universidad, tiene razón, tenía como 21 años, era el primer voto que yo ejercía y pues lo teníamos que hacer con mucha conciencia. La verdad es que la Cuarta Transformación se formula desde un proyecto de nación que busca cambiar, digamos, la centralidad de la evaluación o de la elaboración de las políticas públicas. ¿Qué implica esto? Que anteriormente hablamos mucho y escuchamos mucho estos términos como capitalismo, el neoliberalismo, pero pocas veces sabemos qué implican o qué alcances tienen. Pues significa poner al centro los intereses de supuesto desarrollo o capital, ¿no? El crecimiento económico, es decir, medir los índices de bienestar a través del desarrollo económico. Y la verdad es que nos damos cuenta que a través de este modelo hay una disparidad entre pues cómo vive la gente y realmente lo que se refleja, digamos, en términos numéricos. Por eso surge este proyecto de la Cuarta Transformación a través de la visión del que pues fue nuestro presidente, que considero que ha sido el mejor presidente en la historia de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, que precisamente lo que busca es poner al centro a la gente y principalmente a los más vulnerables. ¿Por qué conecta conmigo? Porque yo estudié en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y precisamente tenía la oportunidad de ver estos contrastes de personas que tuvimos la oportunidad de entrar a la UAP, que veníamos a lo mejor de una educación pues más privilegiada, más privada, y justamente en contraste con mucha gente foránea, muchos compañeros becados, gente que venía de comunidades pues externas a la capital, y este contraste pues nos permite ver esta digamos, variedad o diversidad de contextos y que no todos nos podemos medir ni todos tenemos las mismas condiciones para llegar al supuesto éxito. Entonces yo conecto con este proyecto de la Cuarta Transformación, me empiezo a involucrar en esos años de juventud, ya ahorita un poquito de tiempo atrás, y la verdad es que veo una diferencia en el proyecto de la Cuarta Transformación, que es el único proyecto en la trayectoria política que he hecho activismo con antelación, digamos, antes de involucrarme, digamos, de lleno a la política. Era presidenta de una asociación civil y bueno, estuve participando y nunca había habido tanta apertura para integrar a las juventudes como con la Cuarta Transformación. Estoy muy convencida de que si no hubiera existido la Cuarta Transformación, gente como yo y seguramente como muchos otros de nosotros, no pudiéramos haber estado participando y representando a comunidades. Entonces, por ello es que la Cuarta Transformación es un antes y un después y es disruptivo también para las juventudes y a partir de ello se han hecho varios cambios, ¿no? Por ejemplo, las reformas que aprobamos e incluso yo me tocó presentarlas en la legislatura pasada para que se redujera la edad
mínima para para ocupar cargos de diputaciones locales y en segundo lugar también para ser secretarios de Estado. Eso fueron dos modificaciones que hicieron en la legislatura pasada. A mí me tocó presentar esas iniciativas armonizadas de la federación y bueno, es un logro también de la cuarta transformación que hoy estemos presentes los jóvenes más que en toda la historia. ¿Cuál es la diferencia que has logrado observar entre los gobiernos anteriores, refiriéndose a los neoliberales del PRI, PAN, PRD, Ujú. y actualmente con la política que ha desarrollado la Cuarta Transformación? De inicio, una profunda crítica social. Creo que si algo ha sido importante para los gobiernos de la 4T es tener apertura a recibir esas críticas. Y no solamente mediática y de la oposición, que a mi punto de vista está muy debilitada en este momento, sino también de la gente en territorio. El hecho de que una de nuestras digamos, de nuestros ejes rectores sea la proximidad ciudadana, estar en territorio, caminar con la gente, pues nos implica que estemos expuestos una gran parte del tiempo. Antes veíamos a los políticos allí en su oficina y con el escritorio de por medio y era bien difícil encontrar una cita, que nos recibieran, había muchos intermediarios, una fila enorme de personas esperando reunión y hoy, bueno, pues a veces nos encuentra en la calle, la gente de mi distrito, mis líderes tienen mi teléfono, luego me hablan los fines de semana o me están contactando los viernes en la noche, algunos se pasan y ya me marcan hasta las 2 de la mañana, ¿no? Ya decimos, ya hay límites, ¿no? Pero el hecho de tener, digo, a ver, ¿cuándo en alguna etapa anterior habían tenido ustedes el teléfono de su diputado? O sea, jamás. Entonces creo que la proximidad nos hace tener una crítica constante, más allá de lo que llegan a decir muchos desinformantes, ¿no? De que hay una censura y hay una persecución. Antes nos sacaban granaderos cuando había manifestaciones, las tanquetas que lastimaban y laceraban, los gases lacrimógenos que dañaban pues las retinas, las pupilas de muchas personas. Hoy es una dinámica totalmente diferente. Claro que hay un resguardo a los edificios, al patrimonio histórico y demás, pero jamás con la represión que involucró antes. Y eso implica que hay una libertad de expresión importante y que eso nos permite construir en conjunto pues la sociedad que queremos y la política que queremos a futuro. Yo creo que ese es uno de los principales cambios. Y en segundo lugar, insisto, los programas sociales antes se podían viciar. Había intermediarios, había gente que manipulaba estos recursos, que decidía a quién, cómo y cuánto les tocaba. Y si a veces se concentraban los apoyos sociales en una o dos familias de una comunidad y que a través de su aprobación era como se repartían, hoy ya no es así. Los apoyos llegan directos a la gente y creo que es importante porque está priorizando precisamente el bienestar fundamental. ¿Qué decían Andrés Manuel? Un joven o un infante que llega sin desayunar a la escuela no va a tener el mismo desempeño que alguien que sí lo hace. Una persona que tiene que levantarse 2, 3 horas antes para poder recorrer grandes distancias para llegar a una unidad educativa o para ir a un trabajo, posiblemente va a rendir menos que los que tienen un vehículo y demás. El cerrar estas brechas es algo bien complejo, es bien difícil porque es histórico, tiene muchísimo tiempo en donde se ha ido profundizando esta brecha de desigualdad. Y lo que estamos haciendo es tratar de cerrarlas, pues ayudando a los que menos tienen, darles una plataforma por lo menos un poco más justa para poder acceder a esas posibilidades. Entonces creo que son de las principales, digamos, ventajas que yo le veo al proyecto y por el que yo confío también en el proyecto. Hay algo importante que hace rato comentó, el tema del territorio. Sí, ¿cuáles han sido las dificultades que se han encontrado dentro de hacer territorio? Porque muchos diputados o diputadas señalan, hay que hacer territorio, pero no todos lo hacen porque encuentran dificultades, ¿no? ¿Cuáles han sido las dificultades que has encontrado? Mi amigo, yo creo que más que no lo hagan, es que hay muchos funcionarios y mucha gente que no sabe hacer territorio. Para nosotros y para el equipo de trabajo, que ya lo conocen ahí popularmente como el equipo X ahí en el distrito, hacer territorio no significa solamente caminar, claro, tocar casa por casa, pero con un objetivo y una visión del quehacer político. Nosotros tenemos una frase muy arraigada que es hacer comunidad para hacer identidad. Cuando hablamos de un tejido social,
y tenemos que visibilizarla así, como una red de alianzas, de amistades, de familias que normalmente están en una comunidad. ¿Qué pasa cuando este tejido es muy frágil y se desgasta por falta de confianza, porque el vecino ya me cayó gordo, porque yo ya me peleé con fulanito de tal, que se empieza a desgastar y por esas ranuras o esas fisuras entra la delincuencia, la inseguridad y demás? Lo que nosotros promovemos es la creación, cuando hablamos de hacer territorio, la creación de comunidades vivas, autogestivas. ¿Qué significa esto? Que aunque haya un líder o no, aunque haya un funcionario público o no, aunque haya una atención directa al gobierno o no, siempre de manera permanente exista una organización ciudadana que les permita a la gente, una, identificar sus principales necesidades, dos, organizarse para saber dónde y cómo solicitar esos apoyos para vivir de manera más digna, y tres, saber exigir, tener la información y los conocimientos de dónde están los argumentos en la ley, de qué instituciones tienen el recurso para poder solucionarles, y que estas comunidades lo hagan de manera autónoma, independientemente de quién llegue. ¿Y qué queremos con esto? Superar las dificultades de que si fulanito trae más dinero, de que si sutanito ya fue a regalar despensas y el otro tinacos. Queremos superar para que tengamos mejores calidades de políticos. Muchas veces en territorio, y esa es de las principales dificultades, nos han dicho que no volvemos a regresar, que solamente en campaña. Si nosotros hemos superado eso es porque hemos estado de manera permanente durante más de 4 años visitando cada una de las colonias. Por lo menos las colonias de mi distrito no las he visitado menos de 5 o 7 veces cada una de ellas. Eso es importantísimo, estar presentes. En segundo, que haya gente que nos represente, gente que haya confiado, porque ya le hemos trabajado. Nosotros nunca le pedimos nada a la gente sin que les hayamos dado algún resultado antes. Y en tercer lugar, esto que hablábamos, poder sembrar comunidades, sembrar conciencias, en donde ellos se empiecen a organizar. Y puede ser desde temas, no tiene que ser temas de infraestructura, no tiene que ser solamente que si les pavimentan la calle o que si les hacen un puente. Puede ser desde que ellos empiecen a consumir local. Si alguna persona a lo mejor vende, tiene una papelería y vende, pues que le podamos consumir a ellos en lugar de ir a pues estas empresas o digamos lugares de compra transnacionales. Que si alguna persona tiene una huerta y vende a lo mejor jitomate, que le compren a ellos. Este tipo de comunidades autogestivas es lo que queremos fomentar, ¿no? Entonces, otra dificultad importante que vemos es que justo hay muchos estereotipos. Cuando nosotros llegamos como gente joven que no venimos pues de ningún grupo político, que no hemos pertenecido a otros partidos de manera anterior, ¿no? Con la televisión, que no venimos obviamente de familia de empresarios, pues ha sido un reto como poder romper esos estereotipos de que todos los políticos son iguales. Yo creo que no, no todos los políticos somos iguales, y que poco a poco la gente está aprendiendo a desarrollar esta habilidad para poder identificar unos de otros. Entonces, ese ha sido otro de los retos principales. Y finalmente, que a veces no nos ven tanto como humanos. A veces creemos que los políticos dirían, nadie piensa en los políticos pobrecitos, dijo nadie nunca, ¿verdad? Siempre nos ven como alguien, algunos pues insensibles o no humanizados, ¿no? Entonces, que siempre tenemos que tener las respuestas de todos y tenemos que saber resolver y tenemos que tener el recurso para resolverlo. Eso ya no funciona así. Somos seres humanos también. Y no es que no se nos exija, por supuesto, tenemos que entregar resultados, pero sobre todo que la gente se sensibilice a saber nuestros alcances, porque si no prometemos más de lo que podemos cumplir, y es algo de lo que se ha quejado muchísimo la gente, y cuando no les haces una calle, porque los diputados no hacemos infraestructura, no hacemos calles, pues entonces se decepcionan, se rompe la confianza y se vuelve un círculo vicioso otra vez en contra de la política, ¿no? Entonces ha sido un reto importante en territorio eso. Antes, se ocupaban a las mujeres como adlitas, ¿no? O como les decían, para que nada más ocuparan el cargo, llegaran, renunciaran y entrara, el diputado, ¿no? ¿Ha habido de verdad paridad en estas legislaturas de la Cuarta Transformación? Fíjate que, bueno, ahora yo presido la Comisión de Igualdad de Género en esta legislatura, y ha sido muy interesante entender cómo atender la diversidad de necesidades que tenemos como mujeres, incluyendo en el quehacer político y en la función pública. Yo creo que es un tema cultural muy importante. Sí creo que ayuda mucho que tengamos hoy al frente a la primera mujer presidenta en la historia de nuestro país. La doctora Claudia Sheinbaum es una mujer extraordinaria, es una mujer
sumamente preparada y muy capaz absolutamente de ocupar ese cargo, el más alto rango de nuestro país, y que hoy nos empodera mucho a nosotras como mujeres porque nos da legitimidad. Justamente como decías antes, pues eso, ¿no? Nos metían para cubrir cuotas. Y cuando nos damos cuenta que entramos y que podemos hacer y que aparte tenemos la capacidad, la habilidad y que lo hacemos bien además el quehacer político, pues hay muchos que se descolocan, ¿eh? No te voy a decir que no, hay muchos compañeros que les da un poco de temor y entonces sale este discurso de hay que ponerlas a pelear entre ellas, ¿no? Porque si no queda fulanita, queda sultanita. Y creo que hoy ese es el reto entre nosotras y también con los compañeros, entender que no estamos compitiendo, que estamos ocupando lugares por ley, pero también porque es nuestro derecho también tener representatividad justa y que sabemos hacer las cosas con absoluta capacidad. Entonces, creo que aún falta, creo que, eh, como bien dices, estar no significa decidir, ahí tiene que haber la confianza suficiente en nosotras para entender que tenemos una visión de largo alcance, en donde si conocemos nuestra territorialidad, nos ponemos a estudiar, pues tenemos la habilidad de proponer soluciones viables y que es también muy lógico que se nos tome en cuenta, ¿no? Si te das cuenta, aún falta, si hacemos una medición, participación efectiva, por ejemplo, en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en el caso de aquí del Congreso del Estado, pues la mayoría de representantes parlamentarios no son mujeres, ¿no? Eh, en las secretarías a lo mejor algunas secretarías están al frente de las instituciones, pero en las subsecretarías empezamos a ver un desbalance y mucho más grande la brecha en las direcciones. En los ayuntamientos, por ejemplo, la mayoría de las presidencias municipales siguen sin ser de mujeres. Solamente el 35% de las presidencias municipales en todo el país son mujeres. Sigue habiendo una falta de confianza, ¿no? Entonces, creo que es un tema poco a poco que vamos rectificando, que es importante que se nos dé la confianza porque somos mujeres preparadas, somos mujeres que nos gusta el quehacer político, sentimos una profunda pasión por el servicio público y en tercera, pues porque también tenemos el derecho a estar, ¿no? Entonces todavía falta, pero estamos en el trayecto y creo que vemos muchas representantes hoy en día que ponen en alto ese quehacer político. ¿Tendría que haber alguna modificación en el reglamento para que hubiera más mujeres? Hicimos una reforma que ya está aprobada, se aprobó este último año, en el 2025, que precisamente lo que promueve es, una, en primer lugar, la reducción de la brecha salarial, es decir, que por lo menos en la función pública todos los cargos se paguen igual, mujeres y hombres, porque todavía existía esa disparidad. Y en segundo lugar, que haya una igualdad y una paridad en los cargos a nivel, digamos, vertical y horizontal en las instituciones, incluyendo los ayuntamientos. ¿Qué pasa a veces con las leyes? Que cuando no las conocemos, pues no existen o no las utilizamos a nuestro favor. Entonces, el hecho de que exista la ley no significa que esté absolutamente respetada. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues verificar en dónde está en la ley o contactarnos si nosotros les pasamos el fundamento y que la gente exija que en sus municipios haya esta paridad o esta igualdad y también en sus instituciones. Entonces, si yo trabajo, nosotros no podemos estar en todos lados, desgraciadamente quisiéramos ser omnipresentes, pero no se puede. Entonces, necesitamos ojos y oídos en todos los ayuntamientos y en todas las regiones, pero que la gente nos haga saber estos casos para darles los argumentos para que puedan exigir que en su municipio se respete este principio, pero ya está en la ley. Ujú. Ok. Eh, Hace rato comentaba que los diputados no hacen calles, ¿no? Y todo el mundo piensa que los diputados hacen calle. ¿Cuáles han sido las limitaciones que se han encontrado a la hora de ir a informar a la población qué se está haciendo, qué está haciendo la legislatura local? Y si tiene alguna anécdota con respecto al trabajo de territorio. Sí, ha sido una labor bien complicada porque desde un principio la gente siempre esperaba que se le diera algo a cambio. La verdad es que le explicamos que ya no funciona igual. Nosotros, por lo menos en Puebla, por ejemplo, somos el Congreso del Estado más austero del país y lo pueden buscar en transparencia y ver la tabla comparativa. Somos los diputados que menos ganamos en todo el país, somos los diputados que menos apoyo legislativo tenemos, somos los diputados
que no tenemos bonificaciones para andar regalando como recurso y somos los que menos asesores legislativos y parlamentarios tenemos. Ahí sí tengo mis reservas porque luego no nos alcanza la vida para atender. Imagínate, tenemos dos asesores solamente. Dos asesores que paga el Congreso para todo lo que tenemos que hacer. Atender comisiones, atender pleno, hacer iniciativas de ley, atención ciudadana, asesoría jurídica gratuita, estar aquí en el Congreso todos los días abriendo. Dos, solamente dos personas son las que tenemos adscritas al Congreso. Entonces, es bien complicado. Eso en primera instancia hay que ponerlo en contexto para que la gente sepa, ¿no? Y en un segundo término, pues la gente estaba muy acostumbrada a eso. Recordemos que con anterioridad existía el famoso ramo 33 que implicaba un presupuesto de 10 millones de pesos por diputado al año para poder hacer obra pública de la manera que quisiéramos. En lo personal, yo sí estoy de acuerdo en que se haya eliminado, pues porque hay muchos compañeros que quién sabe dónde quedaban, ¿verdad? Imagínate, somos 41 diputados, eran más de 410 millones de pesos que quién sabe dónde quedaban, ¿no? Se perdían, quién sabe, desaparecían. Entonces creo que sí fue un acierto de reducir, pero creo que a los que sí queremos chambear, ¿no? Nos genera muchas limitaciones. Ha sido también una labor de explicarle a la gente que nosotros tenemos tres funciones principales como diputados, que es ser gestores, si podemos hacer calles y tocamos puertas, y no las ejecutamos nosotros, las hacemos a través de instituciones intermediarias. Dos, que nuestra principal función es ser legisladores, hacer leyes, hacer normativas, ponerlos en la ley lo que se necesite y hacer las modificaciones. Y en tercer lugar, ser políticos, estar en territorio, representar a la ciudadanía, pero que no hacemos techumbres para escuelas y todo, drenajes, no lo hacemos, desgraciadamente. Sí tenemos la labor de vincular las solicitudes, eso sí nos toca, somos representantes del pueblo, pero que hoy día no tenemos presupuesto para hacer obra pública. Entonces, por ejemplo, en algún momento, en la primera campaña, justo había, incluso desde la misma competición, y se hizo una reunión en una casa de una líder de ahí del distrito. Y me acuerdo que fue un montón de gente. Esa compañera anteriormente llevaba los programas de Prospera. Y bueno, como desaparecieron y demás, se modificaron. Ya estaba trabajando con otra perspectiva. Y lo primero que nos dijeron fue, pero pues cuánto nos van a pagar, ¿no? Por persona para caminar. Por lo menos necesitamos 500 pesos a la semana por cada uno, pues hasta que llegue el día de la votación, ¿no? Y yo nada más estaba escuchando, era la primera vez que yo competía. Era una reunión donde también estaba el candidato a diputado federal y él estaba dialogando con ellos. Yo solamente me quedé escuchando y cuando me tocó intervenir, yo solamente les pregunté a la gente eh, que ellos le pusieran precio a su dignidad. Porque realmente para mí el proyecto que le estábamos yendo a sentarnos con ellos para pues explicarles nuestro proyecto de trabajo, cualquiera lo que considerábamos pertinente y los alcances que tenía, que eran muchísimo mayores que solamente 500 pesos. Yo les dije, pues si van a cobrar, realmente cobren lo más caro, porque esos 500 pesos se los van a cobrar 50,000 veces más caro a lo largo de 3 años o a lo largo de 6 años. En el caso era de si es que ustedes le apuestan a un político que tiene estas mañas, o sea, que tiene estas mañas de ir a comprar voluntades, de ir a comprar votos. Entonces, me acuerdo que ese día solamente me paré, eran como 60 personas las que estaban ahí, y les dije, pues ustedes pónganle el precio a su dignidad. No, ¿cómo creen? No, pues es lo que están planteando. Y entonces todos se quedaron así y trabajaron con nosotros. Al final no les dimos un solo peso. Recorrieron las calles con nosotros, ganamos en cada una de las casillas, pero fue justamente apelando a la sensibilidad de que si queremos que las cosas funcionen diferente, también nosotros tenemos que hacer que funcionen diferente y ser parte de esa transformación como ciudadanos. Y que si queremos mejores políticos, tenemos que ser mejores ciudadanos también para exigirles a los políticos, ¿no? Entonces ha sido de las anécdotas profundas que tengo de esos recorridos, ¿no? El programa que realizamos de Encuentros por la Transformación es hacer un balance, Ujú, de ver cómo vamos en la cuarta transformación y también ver cuáles son los errores que estamos cometiendo para ir aminorándolos, ¿no? Eh, ¿Cuál crees que tendría que ser la nueva vinculación o modificar esos errores?
que se han encontrado en la cuarta transformación? Fíjate que yo inicié en el partido de Morena, fui representante de la bancada en la primera legislatura y en esta ocasión apostó por mí también el Partido del Trabajo. Y fue complicado como esa transición de entender una lógica diferente interna, pero me pareció muy interesante poder alejarme un poquito pues de esto, del partido mayoritario para tener una visión más objetiva, externa. Y entonces me di cuenta que no solamente Morena, el PT, el Verde, como miembros de la Cuarta Transformación, como aliados en esta lucha y profundamente convencidos, eso no hay discusión alguna. Hay temas que se ha dejado de lado, creo que se han priorizado. Sin duda, en un principio tuvo que haber una apertura importante para cooptar no solamente talento, sino también convicción, trabajo, territorialidad, experiencia, pero que hoy el papel que nos toca hacer también como partidos políticos es empezar también a filtrar a quienes se proponen en las representaciones. Y para ello creo que son importantes dos acciones que se están dejando un poquito de lado, a mi perspectiva, cada quien tiene su evaluación personal. Yo creo que en primera instancia, sin duda, es la apertura a los cuadros nuevos, a los cuadros jóvenes, a las perspectivas preparadas, a gente eh, académica o no, me refiero a que tenga experiencia. Hay gente que no tiene una educación estricta, pero que tiene mucha experiencia en el quehacer ciudadano y comunitario. Eso, y empezar a dar la apertura a cuadros nuevos, pero, y ahí va el candado, ¿no? La segunda, sí invertirle, y no me refiero a temas económicos, sino invertirle tiempo, invertirle atención, invertirle herramientas a la formación política de cuadros jóvenes y no tan jóvenes. Creo que eh, hay muchos funcionarios que han llegado sin saber qué hacer a esos puestos y que eso nos ha traído un costo importante ante la aprobación ciudadana, incluyendo también de los cuadros jóvenes. Hay compañeros que les ha durado 2 meses el puesto y el cargo y creo que no llegamos para eso, que si hay oportunidades ahora de participar, tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad y pues con una constante que es estarnos formando de manera permanente, de estar aprendiendo, de estar dialogando, de estar construyendo, de estar criticando, de estar haciéndolo, voltearnos a ver y decir, a ver, pero ¿por qué me están cuestionando tanto esta decisión? ¿Acaso hay otra perspectiva que no es solamente la que yo veo? Es decir, abrir este panorama y estas aristas para realmente pues poder pues tener un diálogo ciudadano que funcione, ¿no? Y que renueve la confianza. Entonces creo que hoy es algo que tenemos que hacer. Uno, sin duda, abrir los espacios para cuadros nuevos, cuadros frescos, cuadros que tengan una visión distinta, mucho más progresista. Y en segundo lugar, sin duda, promover la formación política. El reto de legislar es muy difícil, ¿no? Algunos piensan que nada más es entrar a ChatGPT y decir acá está la reforma, ¿no? Pero el tema para hacer un cambio profundo, más estructural, es diferente, ¿no? Pero, ¿cómo hacerlo para legislar sin perder piso, ¿no? Sin perder la conciencia de las bases, ¿no? Porque a veces las bases necesitan algo y el diputado o la diputada piensa que es de una forma. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que, bueno, cuando yo llegué y me pasó a mí, ¿no? Y por eso hablo un poco más de experiencia, porque de la experiencia, porque ya me tocó, ya me equivoqué, ya cometí muchos errores, ya me regañaron, ya me jalaron las orejas por eso. Y, y fueron 3 años de ir y venir, que al final fueron muy productivos y que tuvimos grandes logros en la primera legislatura y esta es distinta, sin duda es un gobierno también diferente. Pero algo interesante, creo yo, que en el quehacer legislativo es que es cierto, sobre todo para jóvenes, es cierto que las reglas del juego ya están escritas y muchas veces traemos un mundo de iniciativas que queremos ejecutar o llevar a cabo. Entonces tenemos que empezar a editar nuestras ideas y elegir nuestras batallas, aprender a elegir nuestras batallas, porque además si queremos hacer un cambio de profundidad,
tenemos que darnos a la tarea y el tiempo de estudiar, de profundizar y de perfección, o sea, profesionalizarnos y perfeccionar esas propuestas. Entonces, yo creo que ese reto, tomarnos con esa seriedad, no sé, la productividad, y yo he sido como muy puntual en eso, en las declaraciones, yo creo que no se mide por cuánto presentas, sino qué impacto tiene también tus reformas y a quién le impactan. Y esto que mencionabas es importante, ¿no? Porque a veces el funcionario, el político, el quien sea, cree que las cosas deben ser de una manera, aunque la gente lo vea distinto. Ese es un error, pero importante y garrafal, ¿no? Sobre todo, no es que la gente también sepa perfectamente cómo hacerlo. En las consultas ciudadanas, por ejemplo, a nosotros nos decían, oiga, es que pues queremos que nuestra escuela esté bonita. Obviamente la ley no va a decir queremos que la escuela esté bonita, ¿no? Tenemos que promover que haya suficiencia presupuestal para que las condiciones de las unidades educativas sean afines a el contexto de donde se desarrolla, o sea, esa es la forma que tenemos que darle, pero digamos que el principio tiene que ir absolutamente pegado o añadido a las necesidades reales de las personas y para eso se necesita un diálogo permanente con las comunidades afectadas. Entonces, creo que esa es una, las políticas públicas y las reformas tienen que derivar de una necesidad. Dos, hacer a las comunidades partícipes. ¿Qué hacemos ahora? Pues con las propuestas de la Comisión de Igualdad, pues hablar de los colectivos. Si vamos a hablar de personas desaparecidas, muchos de nosotros tenemos el privilegio de nunca haber tenido una experiencia cercana de desaparecidos. Yo no voy a poder estar en los zapatos y no me voy a poner en esa condición porque no me corresponde. Voy a llamarle a la gente que sí ha estado en ese proceso, a preguntarles cómo ha sido su experiencia y a pedirles que me compartan cómo podemos mejorar. Entonces, creo que esta parte de empatizar y generar las vías de comunicación para dialogar las propuestas es importantísimo. Fomentar e invertirle mucho al Parlamento Ciudadano, creo que es importante. Y en segundo lugar, pues tener el conocimiento técnico, ¿no? Saber en dónde y cómo. No se trata de hacer enorme nuestra constitución. Nuestra constitución es buena y está bien redactada, pero hace falta identificar las áreas de oportunidad de manera técnica. Yo no soy abogada, yo estudié Relaciones Internacionales y Política Exterior. Tengo personas técnicas buenas, capaces y capacitadas para ese trabajo. Y en un tercer lugar, que creo que se ha dejado un poco de lado y que reconozco también que nosotros ha sido un vacío, es dar a conocer esas leyes. ¿Dónde se van a publicar? ¿Para qué sirven? Difundirlas, hacerlas accesibles, que no la escritura sea entendible y que sea accesible para cualquier persona. Entonces creo que son tres ejes importantes para la legislación que se tienen que tomar en cuenta. Para finalizar con la entrevista, algunas palabras que les quisiera decir a las juventudes, pero principalmente a las juventudes de izquierda. Bueno, quizá tengo mucho que decir, la verdad, a veces se me va la lengua de más, ¿verdad? Pero si algo les podría decir, sobre todo a aquellos que tienen la inquietud de participar, de organizarse, es eso, que se preparen, que no se agüiten, porque esta es una carrera de resistencia, no de velocidad, que a veces ninguna historia es igual a la otra, que todos tenemos caminos diferentes y que vale la pena continuar la lucha, porque para mí yo creo que es el único trabajo que a mí me daría la satisfacción y la motivación con la que me levanto todos los días. Sin duda, el poder hacer algo por alguien más, y si hay una inquietud en ti o en alguno de tus compañeros con los que te estás organizando que tienen esta inquietud, es porque algo les mueve y les remueve sobre todo de querer hacer más. Entonces, que ese sentimiento no lo abandonen porque es una herramienta y un aliciente muy importante para motivarse para la vida. Y que en tercer lugar, que no dejen de criticar, que no dejen de prepararse, que no dejen de organizarse, que no dejen de participar, de estar presentes. Acuérdense que el que se mueve no sale en la foto, tienen que estar presentes y las oportunidades llegan cuando estás presente. Y tercera, que busquen los canales de comunicación o los vínculos o las alianzas con representantes, con instituciones, con asociaciones que vayan a respaldar sus proyectos. Es decir, hoy existe
un abanico de posibilidades. Habemos muchos funcionarios y funcionarios que queremos aportar y que estamos en la mejor disposición de hacer alianzas con los equipos de jóvenes. Solamente necesitamos ponernos en comunicación y en contacto y pues eso, que no abandonen este proyecto y que nunca, nunca, nunca abandonen sus principios y sus valores. Si hay un momento en el que les empieza a dar cosquillas en las manos o tienen oportunidad hay muchas cosas que se ven aquí adentro y tienen que aprender a contener esos impulsos. Y que digamos que para en un futuro, para poder tener la lengua larga y que tener la cola muy corta, entonces siempre mantener esos valores. Somos jóvenes, tenemos proyecto y queremos que las cosas cambien y nosotros tenemos que ser parte de ese cambio, no replicando lo mismo que han hecho actores en el pasado, ¿no? Ser diferentes, ser juventudes diferentes. Pues, diputada, muchas gracias No, por muchas la entrevista. gracias. La verdad es que creo que nos llevamos unos aprendizajes muy importantes. A veces pensamos que eh, ya no se puede hacer nada, pero pues muchas Se gracias. pueden y sobre todo más que se pueden, hay mucho por hacer. Hay mucho. Aquí lo que faltan es manos y lo que sobra es voluntad. Así que pues todos son bienvenidos y bienvenidas. A veces pensamos que la política o el gobierno es muy sesgado y no, a veces no alcanzamos a ver la dimensión tan amplia que tiene el quehacer de nuestra patria a favor de nuestro país. Entonces tenemos que estar unidos y por favor no se dejen engañar también, eso sí, con las fake news. Por favor, no sean de esos jóvenes, cuestionen todo, hasta cuestionen lo que yo estoy diciendo y lo que ven en los medios de comunicación, reinvestíguenlo una, dos o las veces que sean necesarias, pero no se compren la historia desde el principio. Hay que ser muy críticos, sin ser criticones, y sobre todo ahora que tenemos un contexto internacional tan complicado y tan violento, tenemos que ser más inteligentes, ¿no? Muchas gracias.